Hace 15 años nació el Plan Colombia, un acuerdo bilateral de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, creada para que el país pudiera enfrentar con éxito la lucha contra el narcotráfico. En el gobierno de Álvaro Uribe, este plan amplió su estrategia para la lucha contra los grupos guerrilleros. Producto del Plan Colombia se fortaleció el Ejército y la Policía Nacional, con cerca de 525.000 miembros. La fuerza pública colombiana llegó a convertirse en la más grande de América Latina y en la 9ª en el mundo, logrando golpear a las FARC gracias a la modernización y el fortalecimiento armamentístico. Según Antonio Caballero, abro comillas, eso se logró al costo de la agravación de la guerra y la degradación de sus métodos, macabramente reflejados en la proliferación de falsos positivos. Cierro comillas. Se transformó la justicia mediante la creación del sistema penal acusatorio, que si bien fue planteado para agilizar la justicia colombiana, hoy presenta serias falencias y aunque se buscaba fortalecer el Estado colombiano en las zonas afectadas por el conflicto mediante los recursos del plan, esto nunca se vio. Se fortalecieron los operativos antinarcóticos a través de 2 programas, la sustitución de cultivos y las fumigaciones con glifosato. Si bien las hectáreas de cultivos ilícitos se redujeron de 168.000 en el año 2000 a 69.000 en el año 2014, los programas han recibido fuertes críticas por los efectos negativos para la salud de los aspersores con glifosato y el débil avance de la sustitución manual de cultivos. ¿Qué nos dejó el Plan Colombia? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, en medio del festejo sobre que todo el mundo ha hablado y los medios pues también lo han hecho, muchos se preguntan el festejo sobre el Plan Colombia. 15 años el Plan Colombia, fue el presidente de Estados Unidos y hizo el festejo con el presidente Barack Obama, pero muchos se preguntan en Colombia, ¿cuál es el legado? ¿Qué nos dejó el Plan Colombia? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Ese es el debate. Además, porque todo eso tiene que ver, al fin y al cabo, con lo que está pasando en este momento en el país, que es un proceso de paz que muchos dicen muchos, puede que no sea cierto, dicen muchos que tiene que ver con los efectos positivos del Plan Colombia sobre el tema, digamos, militar de las FARC, que de alguna manera las trajo a la mesa de negociación. Los invitados a este debate hoy son los siguientes. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, abro comillas. El Plan Colombia fue una ayuda muy importante para la victoria del Estado colombiano contra el narcotráfico y contra el terrorismo, cierro comillas. Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa y Comercio Exterior, abro comillas. El Plan Colombia sin duda es la iniciativa más exitosa de política exterior que ha tenido Colombia en su historia, cierro comillas. Alirio Uribe, representante de la Cámara por el Polo Democrático, abro comillas. Con este plan se fortalecieron las fuerzas militares y se cometieron centenares de asesinatos, masacres y desplazamientos en un clima de impunidad y complicidad, cierro comillas. Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia y exfiscal general, abro comillas. El sistema penal acusatorio, que como suele ocurrir en Colombia, no se dejó de cantar y bien pronto, sin análisis, profundización, estudios ni preparación previa, cierro comillas. Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington, abro comillas. Esa estrategia que inauguró el presidente Pastrana representa la rebelión de la sociedad contra la arrogancia del terrorismo, cierro comillas. Bueno, les agradezco esta cita, pues tener esta mesa con tantas personas que fueron parte muy sustancial del Plan Colombia, de un lado o del otro. Claro que sí. Yo creo que vale la pena hacer este recorrido por el Plan Colombia. Yo quería comenzar con un aspecto, fíjese, del Plan Colombia, que yo creo que se deriva, sin duda alguna, del Plan Colombia. Quería comenzar por Alfonso Gómez Méndez, que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, que desde luego se deriva de todas estas políticas que fueron acompañando al Plan Colombia. Usted ha sido un crítico férreo de cómo se aplicó y del propio sistema de penal acusatorio. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo fue ese legado en términos de justicia? ¿Fue bueno, malo, mediano? Sí, María Elena, yo le podría responder
puntualmente, desde luego, pero yo sí quisiera, si usted me lo permite, hacer como un planteamiento general. Sí. Porque no es absolutamente cierto que hay una relación entre Plan Colombia y sistema acusatorio, porque eso fue producto de una serie de equivocaciones, en fin, de otro orden. ¿Qué es lo que yo veo en el Plan Colombia? Y quisiera hacer como precisiones sobre muchas de las cosas que han sido dicho en estos días. En verdad, y parto de ahí, fue exitoso. Por ejemplo, en cuanto sirvió para fortalecer las fuerzas militares y de policía, pero yo creo que, como dicen los campesinos boyacenses, para ponderar la propia cosecha no hay que ignorar la del vecino, en este caso. Yo creo que nosotros los colombianos también pusimos mucho. Yo me puse a mirar las cifras en estos días, entre el 2003 y el 2014, más o menos por impuesto de guerra, al año hubo como entre 3 y 4 billones anuales, ¿ya? Sin recordar que desde la administración Gaviria ya había un impuesto a la guerra en el año 91, como para ir colocando las cosas en su dimensión real, sin desconocer la importancia que eso tuvo. Y dejo ahí para más adelante. En materia de la lucha contra el narcotráfico, también es verdad, aunque el plan fue inicialmente concebido para eso, y era fortalecimiento de la justicia, entre otras cosas, y fue después, obviamente derivado de que las FARC están involucradas en el narcotráfico, cuando lo que inicialmente fue concebido como un proyecto contra el plan contra el narcotráfico, terminó convirtiéndose en un plan contra la subversión. De eso hablaremos luego, porque yo creo que no se le puede dejar la sensación a los colombianos de hoy, estos que nos están escuchando ahora, que es que Colombia antes no había luchado contra el narcotráfico. Se fue el fiscal en el No, Plan es que Colombia, yo creo ¿no? que aquí hay que hacer unas precisiones. Aquí tuvimos gobiernos, presidente Barco, Gabriel hizo parte de ese gobierno. Qué valentía la de Virgilio Barco frente al narcotráfico. Totalmente. Nosotros, yo era procurador, sostuvimos las tradiciones nacionales, nos dimos unas pelas muy grandes. Aquí mataron mucha gente por cuenta de eso, como para que ahora nos vengan a decir que la lucha contra el narcotráfico comenzó en el Plan Colombia. Eso no es cierto. Tampoco es cierto, y sobre eso volveremos, la tesis del Estado fallido. ¿Cuál Estado fallido? Aquí no se habló de Estado fallido ni siquiera cuando legislamos por estado de sitio, cuando no hubo Congreso entre 10 años, pero sobre eso volveremos después y le respondo puntualmente lo que me preguntó. Pero después, ya. Después, ahorita ya no podemos. Gabriel, su primera... Plan Colombia, el primer Plan Colombia se lo inventó Virgilio Barco. Virgilio Barco llevó a Cartagena a una reunión de presidentes de la zona andina con Bush, el viejo. Sí, el Bush el viejo. Donde el doctor Alfonso estuvo con nosotros y allí se cambió la ecuación. Colombia era el que estaba siendo el victimario de la sociedad civilizada. Ahí se aceptó que éramos las víctimas de un comercio global ilegal y alimentado por el consumo de drogas, y donde se justificaba que se unieran los países con el respaldo de los países como Estados Unidos. Entonces, decir que el Plan Colombia apareció de pronto con la genialidad del presidente Pastrana y la arrolladora capacidad del presidente Uribe, eso es cuento. Hubo un acuerdo fundamental, que es el punto que yo quiero destacar aquí. Un acuerdo fundamental que pues realmente convocó a la mayoría de las fuerzas políticas del país, que definió el narcotráfico como un enemigo fundamental de la democracia. Y sobre eso convergió la mayoría del país, liderado por el presidente Barco en su momento, seguido por el presidente Gaviria y afortunadamente por la mayoría de los gobiernos posteriores. Entonces, volver el Plan Colombia hoy,
una cosita menor, como quiere hacer el uribismo, como una cosita donde, pues mejor dicho, ahí no hay nada detrás, que eso se puede destruir de un momento a otro, porque lo que está haciendo el uribismo es destruir el consenso bipartidista que logró Colombia cuando tenía enemigos por todas partes. Logró Colombia convocar al bipartidismo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y destruyeron y están destruyendo con su actividad por razones electorales y políticas ese consenso bilateral. ¿Pero usted por qué lo dice? ¿Por qué declaración de Uribe? El Centro Democrático estuvo en Washington, reconocido por ellos, haciendo campaña contra el Plan Colombia, haciendo campaña para que se rompiera, para que los republicanos dejaran atrás el apoyo bipartidista a Colombia. El candidato Rubio escribe una columna citando prácticamente al señor Uribe. Entonces, el uribismo es responsable, y va a ser responsable histórico, de que se rompa el respaldo bipartidista de 30 años a Colombia. Bueno, iba a decirle que después de esta pausa le doy a usted la palabra. Yo creo que de una vez. Bueno, a ver, me toca... A ver, yo creo que espérese, a ver, sí, de una vez, pero Bueno, es que ¿sabe qué? Para que le tenga tiempo para contestar lo que le acaba de proponer aquí el doctor Gabriel Silva, le doy mejor la palabra después. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Acuérdense sus trinos a @mjduzan, @semana en vivo, y con el hashtag Semana Debate de Plan Colombia. Volvemos aquí en Semana en Vivo, y la palabra para el senador Alfredo Rangel. ¿Están rompiendo ustedes el consenso de 30 años en tema de la lucha contra las drogas y la seguridad nacional? No, yo creo que quien ha roto ese consenso ha sido el presidente Santos y su gobierno. Pero voy a darle una visión general del Plan Colombia como para introducir la discusión. Yo dividiría el Plan Colombia como en 3 etapas, obviamente. La etapa inicial, digamos, de concepción y diseño del Plan Colombia con Pastrana, en el último año y medio de ese gobierno, en primer lugar. Una etapa posterior de implementación muy exitosa del Plan Colombia durante los 8 años del presidente Uribe, y un franco retroceso durante los 5 años y medio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Solamente doy unas cifras en lo que se refiere al narcotráfico. Al comienzo del gobierno del presidente Uribe había, en cifras redondas de Naciones Unidas, unas 100.000 hectáreas de coca. Al final del gobierno del presidente Uribe se han reducido a 48.000, de 100.000 a 48.000. Y la última cifra de Naciones Unidas habla de 69.000 hectáreas de coca. O sea, durante el gobierno del presidente Uribe se redujo más o menos a la mitad, y durante el presidente Juan Manuel Santos se ha incrementado en un 44%, según Naciones Unidas, los cultivos de coca. La producción potencial de cocaína va pareja, pero para ilustrar el tema, partimos de unas 800 toneladas de coca durante el inicio del gobierno del presidente Uribe. Eso se disminuyó a cerca de 290 toneladas, digamos casi una tercera parte, y ha aumentado a 450 las toneladas, un 52% incremento según Naciones Unidas. Así que evidentemente hubo un gran éxito durante el presidente Uribe y un retroceso durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Al final del día, aún con el retroceso del gobierno Santos, la situación de Colombia hoy es mejor en todos los órdenes que antes del Plan Colombia. Obviamente el aporte de Estados Unidos fue muy significativo, muy importante, pero retomo las palabras del doctor Gómez Méndez: el esfuerzo nacional que se hizo para lograr esos resultados fue enorme. Por cada peso pues que puso el Plan Colombia, los colombianos pusimos 3 pesos, o sea, el triple de recursos con respecto a los recursos del Plan Colombia. Senador, un diseño muy efectivo de las políticas, un gran liderazgo, un gran respaldo popular, etcétera. Fueron factores de éxito que contribuyeron pues al éxito de los propósitos del Plan Colombia. Qué pena, pero sí. Ahora, termino con esto. ¿Cuáles fueron los objetivos de alto valor que cayeron en el gobierno
del presidente Santos, arrancando por los más altos jefes. Sí, era la inercia que venía del gobierno del presidente Uribe. Era la inercia que venía del gobierno Uribe. Obviamente. Yo fui el último ministro de defensa del presidente Eso se heredó. Los principales blancos. Claro que sí, porque es que a eso me refiero. Ustedes están destruyendo una política nacional. El que destruyó la política nacional fue el gobierno del presidente Santos, con ese retroceso y con esa reivindicación de la legalización de la droga y ese nuevo discurso que plantea el presidente Santos, parte de decir que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, que esa es una batalla perdida, que eso no tiene caso. Eso desmoraliza absolutamente a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, lea la prensa. Y aparte de eso, suspende las fumigaciones por el acuerdo de los diálogos de paz en La Habana, reduce casi al mínimo la erradicación manual, cumpliendo los acuerdos de La Habana. Eso es coincidente, es que las cifras están ahí. La Corte Constitucional ordenó suspenderlo. Sí, bueno, se buscaron cualquier tipo, la Corte Constitucional... ¿Le parece cualquier cosita una orden de la Corte Constitucional? No, yo creo que eso fue algo concertado con la Corte Constitucional, porque aquí estamos viviendo también un manoseo a las Cortes, ¿no? Aquí no es un articulito, eso es una orden de la Corte Constitucional. De las Cortes. Esto no es un articulito para extender un tercer mandato. Se agarraron de un argumento que es absolutamente hechizo, que es absolutamente deleznable, de que el glifosato hace daño. Hace daño para los cultivos de coca, pero no hace daño para el 90% de los cultivos legítimos que utilizan el glifosato. Es un argumento totalmente hechizo. La palabra para justificar el cumplimiento de los diálogos. Marta Lucía. Mire, yo creo que un país serio lo que hace es construir sobre el legado siempre de los anteriores gobiernos. Creo que ese es el caso del Plan Colombia. Es cierto, el presidente Barco inició muchas reformas importantes en Colombia. De hecho, hacer que este país se internacionalizara mucho más, entendiera lo que estaba pasando en el mundo, buscar la cooperación de Estados Unidos, pero no olvidemos que desafortunadamente después, cuando vino el proceso 8000, el gobierno del presidente Samper, hubo un revés lamentable para Colombia, y en ese revés perdimos la cooperación internacional. Ese esfuerzo que se había iniciado se perdió, y encontramos entonces un país que se volvió un país paria para todos, porque lamentablemente el narcotráfico creció exponencialmente, y allí fue cuando se empezó a hablar entonces de un Estado fallido. Todas las tomas guerrilleras que hubo en esa época también del gobierno del presidente Samper pues daban lugar a esa idea del Estado fallido, y por eso sí fue muy importante la llegada de Andrés Pastrana. Él dijo: aquí tenemos que recuperar nosotros un apoyo bipartidista, y tenemos además que hacer tomar conciencia a Estados Unidos de que esto es un tema de corresponsabilidad. Yo tuve además el privilegio de haber sido ministra de Andrés Pastrana de Comercio Exterior, ministra de Defensa de Álvaro Uribe, y fue un continuo. Me tocó acompañar al presidente Pastrana en su primera visita a Clinton, cuando le dijo: necesitamos tener ayuda para Colombia, cooperación internacional. Colombia no puede combatir solo el tema del narcotráfico porque ustedes tienen una corresponsabilidad en esto. Y así fue como se construyó realmente esa ayuda del Plan Colombia, que por fortuna en el gobierno Uribe tuvo una ejecución. Esa ayuda del Plan Colombia sirvió para fortalecer militarmente al ejército, para lograr que la cooperación fuera también a las fuerzas militares, porque anteriormente había ya cooperación de Estados Unidos, sobre todo a la Policía Nacional. Pero en el Plan Colombia, ejecución gobierno Uribe, se logra el apoyo a las fuerzas militares, el equipamiento, la mejoría en los equipos técnicos de inteligencia, las nuevas brigadas, el entrenamiento, la capacitación, y de esa manera entonces podemos enfrentar desde el día 1 del gobierno la acción de la guerrilla, las tomas guerrilleras en las carreteras, los secuestros, todas estas cosas. ¿Y qué tiene esto también de virtuoso? Que realmente esta política de seguridad democrática de Álvaro Uribe sí estaba orientada en algún momento a que hubiera una negociación, y las FARC logran sentarlas al gobierno para terminar. Una rendición. No, señora, está escrita, por fortuna. ¿Sabe qué? Y de eso yo respondo porque yo dejé escrita esa política de seguridad democrática, y allí decían el gobierno Uribe, seguridad democrática tiene que terminar el conflicto en una mesa de negociación. Yo personalmente tengo discrepancias sobre el momento en que empezó la negociación. Creo que el presidente Santos inició prematuramente, pero a eso es que estaba encaminado el país, y se logra sentar a la mesa a las FARC, se logra sentar a la mesa a las FARC
porque el gobierno Pastrana hizo la tarea bien hecha, porque el gobierno Uribe la hizo, porque logramos fortalecer realmente la presencia del Estado en todas las zonas del territorio. Acuérdense que aquí había muchos lugares del territorio, 200 municipios sin presencia de las autoridades políticas, no estaban los concejales, no hay alcaldes. Durante el gobierno Pastrana. No, pero por supuesto, porque es que pasó, que veníamos del gobierno Samper, allá era pues 400, era 400 municipios, en el gobierno Pastrana pues también tuvo algunos donde hubo más presencia, pero el tema, pues ustedes están ahorita haciendo acá, cada uno ataque a un gobierno al otro, yo lo que quiero es construir sobre lo que cada uno ha sido capaz de aportar, a ver cómo podemos seguir que este país siga avanzando. Doctora Livio, bueno, mientras algunos, yo quiero dar una mirada diferente, mientras algunos de los que están acá eran ministros o eran gobierno, pues yo era abogado defensor de derechos humanos y obviamente tuve la oportunidad tanto en Naciones Unidas como en el Departamento de Justicia de Estado, en la Embajada de los Estados Unidos, de denunciar todos los impactos del Plan Colombia. Y yo creo que fue una gran mentira decirle a los colombianos que era un plan contra el narcotráfico cuando realmente era una estrategia contrainsurgente. Incluso hoy todos los balances de todas las personas es que logró acabar a la guerrilla. Y siempre se le dijo a Colombia y se le dijo a los Estados Unidos que el plan no era un plan contrainsurgente. Segundo, la plática se perdió el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos como se perdió el dinero de los contribuyentes colombianos, nos gastamos una cantidad de miles de millones en la guerra, Estados Unidos fue un mal vecino, la casa se nos estaba quemando y en vez de venir a ayudar a apagar el incendio, lo que hizo fue mandarnos aviones, guerra inteligente, guerra nocturna, guerra química con el glifosato y con todos estos componentes aceleradores que tenía. Y lo que hubo fue una intervención militar consentida por Pastrana, por Uribe y por Santos. Es decir, yo sí creo que el balance es totalmente negativo. 8 millones de víctimas. ¿Para terminar en dónde? Donde debimos haber terminado con Pastrana, en una mesa de negociaciones. Yo creo que el proceso de paz es la prueba de que fracasó el Plan Colombia, de que no fue posible derrotar militarmente. El presidente Uribe, el presidente Santos pusieron fechas para acabar la guerrilla, en 1 año, en 2 años, el país lo sabe. Y eso nunca ocurrió, entonces yo creo que ni se redujo el narcotráfico, ni se redujo, digamos, el conflicto armado, y yo creo que aquí lo que vemos es cosas gravísimas. Vemos a Santoyo, jefe de seguridad de Uribe, extraditado a los Estados Unidos, confeso por narcotráfico y paramilitarismo desde la presidencia de la República, y toda la corrupción que se dio con el manejo de estos dineros. Vemos cómo los generales que fueron formados en virtud del Plan Colombia en las escuelas de formación de los Estados Unidos, en sus unidades militares es donde más se presentaron falsos positivos. Hay libros publicados que muestran la relación entre los cursos que recibieron los militares en Estados Unidos, los cargos que desempeñaron en las unidades militares y la tasa de falsos positivos en muchas regiones. Entonces, en materia de justicia no se superó la impunidad. En materia de cárceles, la crisis carcelaria sigue siendo patética. Entonces, yo sí creo que el balance es totalmente negativo. Perdimos la oportunidad, nos gastamos una cantidad de dinero en guerra y lo único que generamos fue una estela de muerte a lo largo y ancho del país. Bueno, volvemos después de esta pausa y esperamos que las próximas intervenciones sean un poco más cortas. Esta era una primera ronda que estábamos haciendo porque el tema es denso y es complicado y es importante que la gente que nos está viendo entienda la importancia de lo que fue el Plan Colombia. Ya volvemos, no se vayan y acuérdense sus trinos, @MJDusan o @Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando, yo quería hacer una pregunta porque creo que esto se volvió un tema interesante, es sobre ese artículo de Marco Rubio. Estaba diciendo que incluso se me metió, de Marco Rubio, aparecido en Estados Unidos, y que es muy crítico del proceso de paz colombiano. Es curioso porque nunca el proceso de paz había sido parte de esta batalla electoral que está apareciendo en Estados Unidos y ahora es la primera vez que eso ocurre. Pues es la primera vez que no hay un consenso nacional sobre unos acuerdos de paz. Sí. Los anteriores presidentes, cuando hicieron
esos diálogos y esas conversaciones, esos acuerdos de paz se respaldaban en un acuerdo nacional. En este caso, el presidente Santos no ha logrado ese consenso nacional. ¿A qué ha llevado eso? A que por lo menos la mitad del país no está de acuerdo con lo que se está firmando en La Habana. El 80% de los colombianos rechazan que no haya ni un solo día de cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad que reconozcan los delitos. Además se les va a dar elegibilidad, se les va a dar curules en el Congreso a esos mismos responsables. De lesa humanidad sí va a haber claro, es que eso es lo que la sanción, si reconocen, incluso si reconocen, doctor, si reconocen el delito, no hay cárcel. Si reconocen el delito de lesa humanidad, tiene que leerlo el querido doctor Gómez. Yo también lo he leído. Léalo si verá que si reconocen el delito, no pisan un día a la cárcel. Si no lo reconocen, entra. Sí, claro, pero si hay procesos, ¿quién no va a reconocer los delitos? Todos van a reconocer los delitos, todos van a reconocer el delito y se libran de la cárcel. Eso es lo que dicen los acuerdos de paz. Eso está generando muchas dudas en muchas ONGs. Human Rights Watch hace esas mismas críticas que estamos haciendo nosotros en este momento. Y entonces, es que Human Rights Watch le está haciendo caso al uribismo. Le está haciendo caso al uribismo Human Rights Watch. Entonces es la misma crítica porque hay impunidad. El enemigo número uno, que era Human Rights Watch, ahora es el mejor aliado. Estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo al uribismo le conviene al país que no haya impunidad. Al país le conviene que no haya impunidad, es al país. No a Uribe, es al país. Gabriel, sí. Varios hechos que usted conoce muy bien, senador, que son reales. Primero, el presidente Uribe, vía Frank Pearl, tuvo una relación estrechísima con las FARC y con el ELN. Exactamente. Buscó los acuerdos Un momentico, perdón. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, claro. Bueno, gracias. Pero con condiciones. Primera pregunta. No. Eso de que condiciones... No, es que eso es lo importante. El hecho es que no es importante. El presidente me impidió ir a sacar a Iván Márquez de Venezuela porque arruinaba lo que estaba negociando ya con las FARC. Me lo impidió. ¿Usted lo iba a sacar? Yo iba a sacar a Iván Márquez de Venezuela, lo teníamos a 10 kilómetros de la frontera, íbamos a ir por él, y él dijo que no, que por ningún motivo, porque estaba esta posibilidad. Estaba buscando unos diálogos. Claro, estaba buscando diálogos. Entonces, ahora resulta que los diálogos de Uribe son maravillosos y los de Santos son pecado. Es que claro, eso es así. ¿Por qué? Porque las condiciones, por ejemplo, ¿qué condiciones se negoció con los paramilitares? Los paramilitares, para sentarse en Ralito, ya se habían entregado las armas, se habían desmovilizado. El intento de Uribe era un acuerdo con las FARC antes de irse. Eran las mismas condiciones. Si dejan de secuestrar, a los cuales si dejan de atacar, si dejan de atacar a la población, si dejan de secuestrar, hay diálogo. Si no, pues no hay diálogo. Y no hubo diálogo. Otro tema. Los paramilitares sí, porque dejaron de hacer violencia. Mire, senador, por ejemplo, otro hecho real, y usted sabe que es así. El presidente Uribe propuso rodear con cascos azules las zonas de las FARC y crear un cerco protegido por la comunidad internacional para defender a las víctimas y someter a las FARC. ¿Es cierto o no es cierto? Está sacando todo fuera de contexto. Claro, fuera de contexto. Lo que propuso fue la concentración de las FARC, casco azul en Colombia, donde se concentraran las FARC con sus armas y dejaran de delinquir. Gracias, senador, por aceptar. Esa era la concentración de la guerrilla. Y las bases militares abiertas para los Estados Unidos. Voy a pasar a otro tema que es un tema interesante, que es lo acabó Santos. Que era el Plan Colombia, también tenía que ver con el fortalecimiento de la justicia, que también ya había comenzado con la Constitución del 91, una decisión de hacer la fiscalía, ¿no es verdad? Usted fue fiscal, además, procurador y fiscal. ¿Qué pasó con el sistema penal acusatorio o la justicia, digamos, el fortalecimiento de la justicia en el Plan Colombia? No, yo creo que hubo cosas positivas. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Esto no nació ahí solamente. Qué pena volver a citar a Virgilio Barco, incluso a César Gaviria, sobre la creación de la Fiscalía fue un avance importante y se buscó eso. Nosotros en la administración Barco, pues se crearon el delito de enriquecimiento ilícito, la extinción de dominio, tuvimos jueces sin rostro, fiscales sin, en fin. ¿Qué pasó? En el Plan Colombia un componente importante de justicia. Yo fui cierta forma el fiscal que le tocó parte de eso. Capacitamos muchos funcionarios del CTI
en los Estados Unidos, yo creo que la Fiscalía, más que directores y subdirectores, esas cosas de ahora necesita ser investigadores, capacitamos muchos investigadores, creamos las unidades de derechos humanos, antiextorsión y secuestro, lavado de activos y extinción de dominio. Y lo que me parece que fue el mal lastre fue la imposición, no me tocó a mí, yo no acepté esa imposición, me lo planteó la señora Rino, que era la fiscal, y yo le dije que no estaba de acuerdo, que fue la imposición, como se hizo del sistema penal acusatorio. No es, claro que la oralidad es buena, eso, sí. ¿Quién va a criticar eso? Pero los hechos están, eso se hizo de una manera irresponsable, yo diría, incluso por parte del Congreso, sin que tuviéramos los elementos, de que con una mentalidad totalmente diferente. Los resultados están ahí. La justicia hoy no es mejor que no es que antes fuera buena, no, pero no es mejor que antes. No se ha acelerado. Haríamos un programa sobre eso, lo que ha pasado, las pifias, los tales principios de oportunidad en el carrusel de la contratación de Bogotá, por ejemplo. Uno de los principales acusados corruptos anda en carro blindado. Entonces, no, es decir, el resultado es que el sistema penal acusatorio fue un fracaso, es un cadáver insepulto. María Jimena, mire, realmente en esa primera etapa del Plan Colombia el tema de la justicia no era realmente un punto importante. Lo más importante era la cooperación a la policía, a las fuerzas militares, la creación de las brigadas antinarcóticos, el fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio. Y yo sí tengo que decir que rechazo totalmente, primero que dice acá Alfredo Rangel, eso fue puro final de gobierno Pastrana, no. Desde octubre del año 98, que fue cuando hizo la visita de Estado, se empezó a construir el Plan Colombia. Se anunció, se aprobó por el gobierno Clinton en enero del año 2000, 2 añitos, menos de 2 años han corrido desde que ha empezado el gobierno Pastrana. Y lo que decía Lirio, es imposible que uno a estas alturas de la vida venga a decir entonces que Estados Unidos fue un mal vecino porque nos dio capacidad para defendernos de la FARC. No, perdón, yo ya lo sé, ustedes. No, perdón, mire, sabe que yo no voy a competir acá quien grita más, yo también puedo hablar duro. Lo que pasa es que sí, acá no podemos nosotros tergiversar lo que ha sucedido en la historia de este país. A quienes les parece malo el Plan Colombia y Estados Unidos es porque se sentirían muchísimo más cómodos gobernados por las FARC. Las FARC pretendían tomarse poder en este país y tenían rodeadas las principales ciudades de Colombia, y nos sirvió clarísimo el Plan Colombia porque evitó que las FARC se tomara este país y porque la mayoría de los colombianos que nos están oyendo no quieren este país bajo el dominio de las FARC, y por eso creo que es muy importante analizar bien los textos de lo que está acordado, porque yo, por ejemplo, en el tema de la política no tengo ninguna duda, la FARC sigue queriendo tomarse el poder. ¿Usted no les cree? ¿Usted no les cree? No, lo que pasa es que no les creo y no los quiero gobernando a Colombia, entonces uno tiene que abrir espacios no digo en la yo, política. No les cree lo que dicen, no le cree cuando ellos dicen que van a dejar las armas y que van a ir a un acuerdo. No les claro que van a dejar las armas, quiero que las entreguen, quiero que las destruyan, quiero que no se puedan volver a armar, pero tengo clarísimo que ellos quieren firmar y quieren que la negociación termine bien, porque ellos sí se quieren tomar el poder en Colombia. Por eso creo que pero uno por puede la vía armada no, sino por la democracia. Cometer acá la ingenuidad de facilitarles a ellos y entregarles en bandeja servida a la democracia colombiana. Tampoco. Y la parapolítica, lo que hizo la parapolítica, he rechazado, mi querido Uribe, señor, he rechazado la parapolítica, la guerrilla, por la mafia, por el narcotráfico. Los he rechazado en el Congreso. Si usted es tan serio como investigador, tiene que saber que yo como congresista siempre estuve en contra de la parapolítica. Entonces acá no nos pueden venir acá a dividir el país entre los de la parapolítica. Se fortaleció durante todo el Plan Colombia. Lo que pasa es que hay unos que son amigos de que el poder se lo tome la FARC, y hay unos que somos amigos de la democracia, donde la FARC tiene que tener cabida, tiene que tener un espacio. No, señor, tiene que haber un espacio para la FARC, pero no con ventajas para la FARC. 8 millones de víctimas, tiene que haber un espacio para la FARC, pero no ventajas para la FARC, porque es que hay gente que tiene muchísimas dudas de ir a aplaudir ni el reclutamiento de niños, que les parecerá normal a gente como usted. A mí me parece una aberración que en el proceso de la negociación la FARC hubiera seguido reclutando niños. Me parece una aberración que en el proceso de negociación hubiera seguido colocando minas. Qué bueno que ya recientemente con el cese unilateral ha parado eso. Que se termine el conflicto. Pero uno lo que no puede acá es
decir que ha resultado mala la ayuda internacional porque nos dio la capacidad de defender esta sociedad y defender un Estado de Derecho, que hay que mejorarlo, sí, y que hay que seguir. Y el tema de la justicia es fundamental en Colombia porque ahí es donde está cojeando Colombia. La democracia colombiana tiene que tener justicia. Aquí no puede haber impunidad. Me están diciendo que tengo que volver a... ¿Sí? ¿Tengo ya que salir o no? ¿Sí? Sí, pausa. Perdón, es que no estoy oyendo aquí. Esto no está bien, no está oyendo aquí. Si gritan, entonces... No, está bien. Esto, se nota que el tema da para mucho y el tema revive la historia reciente de este país. Bueno, de eso se trata, de debatir, Marta Lucía. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo, que el tema está caliente. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Esto ha sido muy acalorado. Ya como estamos tan acalorados, podemos comenzar en el tema. O sea, yo quería hacerles un tema muy rápido que está en este momento tocando digamos, las puertas de las discusiones en este momento, y es el referendo o la manera de refrendar el proceso. El gobierno salió el presidente Santos a decir que sí o sí iba al referendo aunque las FARC no quisiera. Y el uribismo dice que no al referendo. Al plebiscito. Perdón, al plebiscito, sino al referendo. ¿Qué opinan ustedes? Cada vez Alfonso, usted que es... Las diferencias de fondo son enormes, ya las vamos a explicar. Alfonso, y les pido esta ronda cortica porque esta se nos va a acabar el programa. Alfonso. No, quiero hablar en 30 segundos. Ay, no se ponga así. A ver. Yo le concedo si es necesario. Dele. El problema de estos programas así es que termina uno con los antiguos telegramas. Mañana viajo esa lista. No, pero no. Sobre todo temas tan complejos, ¿no? No, yo creo que en sentido estricto, como ha sido todos los procesos de paz en Colombia, han sido decisiones políticas de los gobiernos que se la juegan. El presidente Santos tomó esa decisión. ¿Y usted? Pues yo la apoyé en su momento como ministro cuando hubo el referendo para la paz, pero expresé mis dudas sobre esto, porque es que, a ver, Virgilio Barco hizo la paz con 2 decretos de estado de sitio. Cuando Betancur trató el proceso de paz, que lamentablemente no fue exitoso, lo hizo también en la misma forma. El presidente Gaviria, lo mismo, la constituyente no fue necesaria. Alberto Lleras. Bueno, el presidente Uribe, el proceso de paz con los paramilitares. De manera que yo creo que ha debido ser así. Este camino del plebiscito es bastante engorroso y tiene bemoles. Entre otros porque las propias FARC están diciendo que no, es que ya es la tercera, cuando el marco jurídico para la paz, las FARC después dijo que no. El plebiscito, las FARC dice que no. Entonces, yo creo que, no sé, a lo mejor, la Corte Constitucional nos soluciona el problema. Soluciona el problema declarando inconstitucional eso, pues. Gabriel. A mí me sorprende de verdad que esa convergencia entre las FARC y el Centro Democrático sobre estos temas. Me llama la atención que ahora el Centro Democrático invoque que las FARC no están de acuerdo como una justificación para estar en contra del plebiscito. Es algo realmente que sorprende, que la legitimidad para oponerse al plebiscito venga de las FARC para el Centro Democrático y converjan sobre una constituyente. El plebiscito, como lo está presentando mucha gente de esas orillas, de izquierda y derecha, como hablo de las FARC y el Centro Democrático, lo están presentando como como 2 posibles dilemas: paz o guerra, o santos o no santos. Realmente el plebiscito es que el país escoja, independientemente de todas esas fuerzas, si sí o no a la paz, y sobre todo sí o no al futuro, porque es que el plebiscito es finalmente no
Santos o no Santos, Sí, ¿no? o paz o guerra. El plebiscito es el pasado o un futuro en paz para las generaciones que vienen. Ese es el verdadero plebiscito. Y lo quieren enmarcar como un voto pequeño en favor o en contra del presidente Santos, o una decisión entre la paz y la guerra. Yo creo que nadie en el país quiere la guerra. Y realmente la decisión es sí o no un acuerdo por las nuevas generaciones o por volver al pasado. Es que lo que nos está planteando el Centro Democrático es volver al pasado. Una pequeña referencia a los últimos 9 meses de tregua unilateral de las FARC. No habíamos vivido una situación de esa naturaleza en 40 50 50 años. En 50 años. Hubo 3 meses de ruptura, menos de 3 meses, mes y medio de ruptura de la tregua, y el país casi se desbarata. Cuando las FARC deciden actuar militarmente porque consideran, y quiere el Centro Democrático que volvamos a eso. Ese es el plebiscito de verdad, volver al pasado o construir un futuro. A ver, el presidente Santos ya le hizo conejo a los colombianos con el tema del referendo. No hay que olvidar, el gobierno del presidente Santos hizo aprobar por la unidad nacional en el Congreso un referendo para refrendar, valga la redundancia, los acuerdos de paz, porque era inminente la firma del acuerdo. Ni era inminente la firma del acuerdo, y después se desmontó el referendo. Dijo: ¿cuál referendo? Yo nunca me he comprometido con el referendo, eso sería un suicidio después de haberse comprometido. Ahora viene el tema del plebiscito. Ya no le hace conejo a la opinión pública, sino le hace trampa. Quiere el mecanismo del plebiscito, para estos efectos, un mecanismo tramposo. ¿Por qué? Porque ustedes, queridos televidentes, no van a poder votar por lo que les gusta del acuerdo de paz en favor y en contra de lo que no les gusta. No, aquí le dicen o paz o guerra, o como dice aquí el doctor Silva, o el futuro o el pasado. No, esas son engañifas. Aquí la gente tiene que tener derecho de participar de manera real en que lo bueno del acuerdo de paz sea aprobado y lo malo pueda ser rechazado. Por ejemplo, a mucha gente no le gusta que las FARC no tengan cárcel siendo responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso tiene que poder el pueblo expresarse en ese sentido. Y finalmente, son falsos, déjeme también un tiempito. Es que nos toca irnos. Son falsas las coincidencias con las FARC. Nosotros que planteamos una constituyente de elección popular, las FARC dicen a dedo. Queremos una constituyente limitada a los acuerdos de paz. Las FARC quieren a todo. Queremos una constituyente con unas elecciones después de que se hayan desmovilizado y desarmado las FARC. Las FARC quieren hacer propaganda armada, hacer política con armas para hacer esa constituyente, etcétera. Así que aparentemente lo mismo, no es lo mismo, es radicalmente distinta la propuesta del Centro Democrático de lo que está subiendo las FARC, que le hagan la revolución por contrato. Alirio, muy corto. Sí, muy corto. Yo creo que tanto el gobierno como las FARC le están diciendo sí a la paz y sí a la terminación de la guerra. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente enjalmó antes de tener la bestia y antes de que el tema del mecanismo de refrendación, que está en el punto 3 y 6, que es lo que se está debatiendo, pues hizo aprobar un plebiscito. Obviamente tenemos que dejar que el gobierno y las FARC sigan conversando sobre el punto y se pongan de acuerdo sobre el mecanismo de refrendación. Creo que ese es el primer obstáculo, que se hizo el plebiscito sin que fuera derivado de la mesa. Y segundo, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está acogiendo la tesis del pueblo en el debate, y la tesis del pueblo es que la paz no necesita refrendación. Marta Lucía, por favor. Mire, yo creo que acá es muy importante que los colombianos asuman con una gran responsabilidad este tema del acuerdo, que se lo lean, para que no pase lo que en esta mesa, que hay gente que no tiene claro lo que dice el acuerdo. Punto número 2. No podemos dejar que haya el falso dilema de que esto es paz o guerra. No, todos queremos una paz de verdad, una paz en donde las FARC lo primero que debía haber hecho era devolver los secuestrados. El día que se sentaron a negociar, ese día han debido devolver los secuestrados, devolver los niños que han reclutado durante los últimos 15 años, pero los que han reclutado durante el proceso de negociación. Una paz con justicia, esa es una verdadera paz. Y tercero, en el tema del plebiscito, ¿qué pasa? Si el país llegara a votar no, lo que tenemos que mostrar como verdadero compromiso de paz es que el gobierno y las FARC sigan negociando hasta que haya una negociación que satisfaga al pueblo colombiano con justicia.
y con institucionalidad Bueno, lo que queremos todos. Qué pena, pero como siempre pasa en este programa, nos podíamos haber extendido porque el tema da para bastante, porque en el fondo estamos hablando de, bueno, qué está pasando con el futuro a partir de este pasado cercano que fue el Plan Colombia. Muchísimas gracias, espero volverlos a tener esta mesa tan interesante, tan ecléctica, diría yo, y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.